Bueno, y regresamos a esta transmisión de este webinar internacional, la investigación científica para los ODS. Ahorita estaba solicitándole al equipo técnico de Docentes 2.0 el contador y estamos supremamente emocionados. 1,200 personas conectadas en esta transmisión en vivo, personas de Cuba, Guatemala, Argentina, México, Colombia, Salvador, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, India. Entonces, como dije, estamos dando respuesta entonces a todos esos interrogantes que se están gestando en cada uno de los entornos de los diferentes países que se encuentran conectados en estos momentos. Para mí es de gran satisfacción presentar a nuestro siguiente ponente. Él hace parte del programa de biología de la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad de La Guajira. Les hablo del doctor Geomar Molina Bolívar. Doctor, sea bienvenido a este evento internacional. Buenas tardes, doctora. Doctora Ru, buenas noches. Pues aquí estamos viéndole a la ciencia y al conocimiento. Bueno, doctor, sí, buenas noches para la doctora Ru. Estamos transmitiendo desde Dubái, entonces tenemos estas diferencias horarias, pero aquí está pues todo ese equipo técnico de la red de docentes 2.0 que están totalmente consolidados. Es una empresa que la doctora Ruth junto con su equipo pues día a día son unas hormiguitas trabajando y pues aquí se ve reflejado esa disciplina que se forja cada día. Bueno, doctor Geomar, para nosotros es un placer tenerlo aquí para que usted pueda hacer esa conjugación de estos temas que se han venido disertando a través de los diferentes conferencistas durante la transmisión de este webinar internacional. Permítame, hablo un poco de su currículum. Geomar Molina es licenciado en Biología y Química, es especialista en Ciencias Ambientales, magíster en Ciencias Biológicas, doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo Sostenible y Recursos Naturales. Tiene un postdoctorado en didáctica de la investigación científica. Además, él es par académico del Ministerio de Educación, investigador senior, docente de plantas adscrito a la Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas en el programa de Biología, director del Grupo de Investigación BIEMAR, categorizado en A por MinCiencia. Además, es presidente de capítulo de libros de Riohacha de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, director del Comité Científico de nuestro Congreso Internacional de Educación, Tecnología y Ciencia CIETI. Ha publicado varios artículos en revistas indexadas. De igual manera, también tiene muchas publicaciones en libros y capítulos de libros, producto de investigación científica. En esta oportunidad, el doctor Geomar va a hacer una disertación inmensa sobre la biodiversidad para la investigación científica, caso de estudio. Doctor Geomar, bienvenido entonces, tiene usted la palabra. Buenas tardes nuevamente, doctora. Pues hemos querido darle como un punto. Nosotros tomamos datos, revisamos información y he querido como de manera didáctica, mediante un estudio de caso que hicimos aquí en la Universidad de La Guajira, cómo lo hicimos, porque creemos que a los estudiantes, sobre todo los investigadores noveles, hay que apoyarlo en cómo implementar el método científico para dar respuesta a esos interrogantes que nos aparecen en nuestra cotidianidad como investigadores. Entonces, quiero presentarles a ustedes este caso. Como lo dijo la doctora, pues soy profesor de la Universidad de La Guajira desde el año 2000 y he estado de pronto apoyando algunos procesos en la consolidación de la investigación en la universidad y concretamente en el programa de biología. En este caso, la ponencia que les voy a presentar se llama Biodiversidad para la Investigación Científica, Estudio de Caso. Hay que entender algo de que el hombre
como tal es un agente transformador de los ambientes en los cuales se desenvuelve. Y el mismo hombre ha planteado que una estrategia para poder tener un planeta sano, un planeta donde todos quepamos, la estrategia principal que ha diseñado es la implementación del desarrollo sostenible, el cual se fundamenta en 4 pilares: fundamento cultural, fundamento económico, fundamento ambiental y social, digamos, los 17 objetivos de desarrollo propuestos por las Naciones Unidas tienen como fundamento sus 4 pilares. Pero quienes hacen estudios de la diversidad, ya el doctor Argiro lo comentó esta mañana, que para eso básicamente son cuatro entidades, por decirlo así, pero que en realidad es la academia, es el Estado, es la empresa y es la sociedad. Sin embargo, en esta lámina yo presento al Estado, el Estado en el cual está inmersa la sociedad, a la universidad y a la empresa, donde se encuentra información para hacer esos estudios. Estudios de tipo ambiental, estudios de tipo económico, estudios de tipo social. Normalmente esos estudios van o se almacenan en bibliotecas cuando hablamos de ambientes físicos, pero también hay repositorios, otros sitios donde está alojada la información. Cuando se hacen estudios de la diversidad, para evaluarlo, depende desde el punto de vista de quién está enfocando ese tipo de estudios, si es desde el punto de vista de la empresa, si es desde el punto de vista de la universidad o si es desde el punto de vista del Estado, donde está inmersa la sociedad, porque la sociedad tiene sus propios intereses. Ya el profesor Julio nos decía de que hay datos que están en la sociedad. En nuestro caso, nosotros tomamos el delta del río Ranchería como área de estudio y ahí tuvimos en cuenta algunos elementos, por ejemplo, las zonas de vida, que son bien importantes. Ya el profe Julio lo decía, el departamento de La Guajira tiene diversidad de ecosistemas, sin embargo, en cada ecosistema hay una diversidad que hace parte de la riqueza natural. En este caso tomamos el delta del río Ranchería y concretamente la zona estuarina por algunas características, por ejemplo, las zonas de vida que están presentes. Ahí hay bosque seco tropical, monte espinoso seco tropical y bosque seco montano. Sin embargo, esa área tiene unas condiciones especiales que lo hacen única. Por ejemplo, zona de mínimas precipitaciones. Para quienes de pronto tengan idea, ha habido años donde las precipitaciones anuales han llegado a ser menos de 50 milímetros, es decir, no llueve. Hay periodos secos prolongados, pero cuando se presentan las lluvias se presentan grandes inundaciones. Hay una alta insolación. Nosotros en La Guajira estamos ubicados en la zona más septentrional de Sudamérica y es la zona donde hay mayor insolación en América del Sur. Y una alta presión antrópica alrededor de este ecosistema. En el estuario del río Ranchería se presentan algunas condiciones, por ejemplo, expansión urbana. La ciudad ha ido creciendo hacia la zona estuarina de manera desordenada y han ido ocupando espacios de la zona estuarina. Ha habido tala de manglar, sobre todo por comunidades que están a los alrededores, que carecen de algunos servicios básicos como gas domiciliario. Entonces ven en el manglar una fuente de energía para la cocción de los alimentos o para la construcción de viviendas, por ejemplo. Hay pesca, zona de pesca, y hay descargas de agua doméstica desde la carretera que conduce de Maicao a Riohacha, un sitio que se llama el Batallón Cartagena, hasta la desembocadura. Hay alrededor de unas 17 instalaciones que hacen descargas directas a la zona estuarina.
Pero del manglar no nos interesó todo el ecosistema, sino las raíces de ciertos árboles de mangle, como es el rizóforo. Entonces, fíjense que fuimos delimitando nuestra área de estudio y nos concentramos en las raíces de los manglares, del mangle rojo, concretamente Rhizophyra mangle. Y de eso nos interesó estudiar la organización, estructura y dinámica de ciertas especies, en este caso invertebrados, moluscos y crustáceos. Consideramos que con esos elementos podríamos determinar el estado ecológico. Fíjense todo lo que hicimos para poder decir, bueno, vamos a determinar el estado ecológico de ese ecosistema, aprovechando la información que nos da la biodiversidad. Pero también tuvimos en cuenta otros elementos, por ejemplo, los agentes tensionantes que limitan el ecosistema. Por ejemplo, hay unos que son de carácter natural y otros que son antrópicos. Por ejemplo, dentro de lo natural tenemos la herbivoría, la infectación por parásitos, la erosión costera, la presencia de tormentas producidas sobre todo cuando llegan las épocas de los huracanes, que no pasan directamente por la Guajira, pero sí hacen su efecto a través de los coletazos, fuertes vientos. Somos una zona donde hay vientos frecuentes, escasez de fuentes de agua dulce y hay un déficit hídrico, y ya lo dijimos, hay unas mínimas precipitaciones y hay una alta insolación. Eso es de carácter natural. De carácter antrópico, entonces está el extractivismo, la salinización de los suelos, el cambio del hidroperiodo, contaminación y el cambio de uso del suelo. Eso digamos que son los agentes que tensionan y limitan a esos ecosistemas. Con respecto a los servicios, porque dijimos, bueno, tenemos que saber qué servicios son los que prestan, entonces aquí tenemos protección costera, productividad biológica, recursos hidrobiológicos, hábitat, resguardo, zona de anidación, reproducción y alimentación para la fauna local y migratoria, sumidero de CO2, amortiguación contra las inundaciones en casos cuando se presentan las inundaciones. Estos ecosistemas son purificadores naturales de agua, son un recurso etnobotánico, son una trampa de nutrientes y de sedimentos, presentan un gran potencial ecoturístico y educacional. Hay dispersión de fauna y propágulos y hay acumulación de nutrientes y tiene un alto valor paisajístico. Todos esos elementos que tuvimos en cuenta para poder decir, bueno, tenemos que aprovechar la información que da la biodiversidad para poder determinar su estado ecológico. En la fase de campo, para obtener la información, tuvimos en cuenta lo siguiente. Primero, la accesibilidad a los sitios, porque a veces nos planteamos algunos estudios y no es accesible. Entonces, cuando un investigador, un estudiante Nobel investigador plantea una investigación, tiene que tener en cuenta qué tan accesible es el sitio donde vamos a hacer el trabajo. Homogeneidad del ecosistema, es un ecosistema relativamente homogéneo a pesar de que hay diferentes zonas de vida. Vertimientos de origen doméstico, ya lo comenté, contaminación por basura, compactación de suelo, tala de bosques de manglar, invasión a las zonas de interés general, asentamientos urbanos, presencia de ganadería, sobre todo ovino-caprino, y presencia rojo. En la gráfica, en la fotografía de baja, fíjense cómo la zona urbana se ha ido desplazando hacia la zona de manglar en el Rito y en el brazo Calancala, que es el segunda área. Hay menos presencia de las actividades humanas, pero hay una fuerte presencia sobre todo de la ganadería ovino-caprina. Bueno, esta área se ubica en el departamento de La Guajira, como lo dije anteriormente. Digamos que todo biólogo, pues esto sería lo que haría, ¿no? Determinar los muestreos en periodo de lluvia y periodo de sequía, determinar las áreas de estudio. En nuestro caso fue el Delta del Río Ancherial, en la cual tuvimos 3 sitios, y en el brazo Calancala tuvimos 2 sitios. Tomamos muestras durante 12 meses en
teniendo en cuenta los periodos de lluvia y sequía y transición. Hicimos la colecta y los organismos los identificamos con metodologías ya establecidas por diferentes autores descritos en papers o libros. Los variables físico-químicas para ver cómo esos organismos estaban adaptados a ese ecosistema. Fíjense que dijimos que son periodos, áreas de mucha insolación, sin embargo, tuvimos en cuenta algunos elementos, algunos parámetros para tener en cuenta si el organismo estaba respondiendo a lo que me debería indicar el organismo con presencia de estos parámetros como oxígeno disuelto, fosfato, nitrato, pH, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica, clorofila y coliformes termotolerantes. Este último está muy relacionado con los desechos fecales de los seres que habitan en ese alrededor, como lo dije, 17 alcantarillas que desembocan directamente al río, y lo mismo que como hay asentamientos humanos, carecen de servicio de alcantarillado, entonces usan pozas sépticas para hacer las deposiciones. Este es el procesamiento de datos. Digamos que este es como la parte que a veces a los biólogos nos interesa, y no biólogos. Cuando nosotros hacemos un dato, tenemos en cuenta qué tipo de datos son los que vamos a obtener. En este caso, nosotros usamos las dos estadísticas, la estadística descriptiva y la estadística multivariada. Y utilizamos datos obtenidos en sitio directamente, y obtuvimos datos inversos que fueron tomados de las especies. Para la estadística descriptiva utilizamos máximos, mínimos, promedios y desviación estándar. Con esos datos nosotros perfectamente hubiéramos podido llegar a la evaluación del estado ecológico para la preservación de ese ecosistema, utilizando la fauna y la flora. Sin embargo, tomamos también de la estadística descriptiva algunos análisis para llegar a la misma conclusión de la evaluación del estado ecológico de la preservación de la flora y fauna del estuario del río Ranchería. En esos datos, ¿cuáles tuvimos? Por ejemplo, hicimos test de normalidad de Shapiro-Wilk. Eso es para saber si los datos que nosotros tomamos respondían a una lógica, a una normalidad en la investigación. Datos de homogeneidad, el test de Levin. Tomamos muestras paramétricas como ANOVA y no paramétricas como Kruskal-Wallis. Hicimos curva de acumulación de especies y rangos de abundancia de especies. Entonces, casi siempre, y yo no sé si será en nuestra universidad, pero a veces nuestros estudiantes plantean ciertos análisis y hay que orientarlos muy bien, porque a veces los análisis que plantean no responden de pronto al tipo de investigación que está planteando. Y con respecto a la información que tomamos de las especies, entonces tomamos riqueza de especies, abundancia absoluta, densidad, Shannon-Weiner o Weaver y Simpson-Gini, y utilizamos un programa que diseñó el INVEMAR para el estudio de la calidad ecológica de ecosistemas marinos costeros, que se llama ICANN, y en este caso lo utilizamos con la variación para estudios de flora y fauna. Y una vez con esa información comenzamos a hacer nuestros análisis y determinamos lo siguiente. Por ejemplo, el 61% lo constituyen crustáceos y el 39% lo constituyen moluscos. Es decir, el grupo biológico más abundante es el de los crustáceos con respecto a los moluscos. De esto, por ejemplo, para el grupo de moluscos se presentaron las clases bivalva y gastrópoda y 13 órdenes, 17 familias, 21 géneros y 23 especies.
Y en el caso de los crustáceos se presentaron ostrácodas y malacostracas, y ahí fueron 3 órdenes, 12 familias, 16 géneros y 16 especies. Hicimos esta curva porque queríamos saber si los datos que estábamos tomando sí se correspondían a la información que íbamos a obtener. Y encontramos, por ejemplo, que esta curva, cuando alcanzamos, en el caso de El Rito, que es la curva de arriba, vimos que cuando alcanzábamos 200, habíamos identificado 200 especies, ya habíamos encontrado como el máximo. Y en el caso para el brazo calancala, requerimos algo así como haber identificado unos 400 individuos. Es decir, cuando habíamos identificado 200 individuos en el rito, ya ahí habíamos encontrado como, digamos, sí, nuestro estudio sí está encaminado y está bien diseñado. Y en el caso del brazo calancala, cuando habíamos identificado alrededor de unos 400 individuos. Esta curva es bien importante porque le da una idea al investigador qué tanto buen diseño tiene su investigación. Y comenzamos a comparar. Esto es un ANOVA sencillo, según Fischer, y esto nos muestra nada más que, por ejemplo, los datos que tuvimos no presentaron diferencias significativas de acuerdo a lo que está descrito aquí. O sea, no había diferencias significativas entre los datos que se tomaron en el brazo Rito, tanto en periodo de lluvia como en periodo de sequía, y los datos que se tomaron en el brazo calancala, tanto en el periodo de lluvia como en el periodo de sequía. Y en el caso de la densidad se presentaron, por ejemplo, en el caso de la densidad, sí se presentaron diferencias significativas en el brazo calancala en periodo de lluvia y sequía, comparándolos con el brazo del Rito en periodo de lluvia y sequía. Y que este rango de abundancia era para determinar cuáles eran las especies que se estaban repitiendo en todos los sitios de muestreo. Y en el caso que tenemos, por ejemplo, Americufrodium brevis se presentó en todos los sitios de muestreo y fue el que más abundancia presentó, seguido de Metilosis leucofaeta, Grandiniella sp. Entonces, ya esto me estaba diciendo qué organismos están en su mayor parte más abundantes y cuáles a dónde se están repitiendo. Entonces, fíjense, esa información es la que al final me va a servir para que yo pueda de pronto en mi informe convertirlo en un artículo científico o un libro resultado de investigación. Luego hicimos un análisis de por qué esos resultados y encontramos lo siguiente. Por ejemplo, las condiciones ambientales extremas, ya las describimos inicialmente, la hidrografía del área, los factores abióticos que influyen en la presencia de esas especies, y para el año que hicimos la investigación se encontró que estábamos en un fenómeno del Niño, también hizo su influencia. Eso posiblemente fue lo que determinó el bajo número de individuos y diversidad del área. Con respecto a los índices que se utilizaron, entonces se encontró que tampoco se presentaron diferencias significativas tanto en periodo de lluvia y sequía en las dos áreas, el Rito y Calancala. Tal vez de eso tenemos lo siguiente. Primero, las tensiones antrópicas. Según Argumedo y Vivas, 2016, fíjense que el mayor aporte de vertidos en la cuenca es el de aguas residuales en los municipios por las cuales corre el río Ranchería. Entonces tenemos que Río Hacha tiene un aporte de aproximadamente unos 35,000 metros cúbicos día, seguido de Fonseca, Barranca, Atonuevo, Distracción y Albania. La característica de esta imagen es que
mayor aporte de vertidos es agua residual, es decir, son aguas que de pronto tienen o han tenido poco tratamiento. En la siguiente fotografía es algo llamado de la zona donde hay una explotación carbonífera y que hay desvío de arroyos. En este caso, ahí se muestra como un arroyo que se llama el arroyo Bruno fue desviado para la obtención del carbón mineral que está en el subsuelo. Entonces, posiblemente eso también está afectando la estabilidad de la cuenca. En la parte alta, en su nacimiento, el río es represado por una represa que se llama la represa del río Ranchería. Entonces, también posiblemente está afectando el normal desenvolvimiento de esa diversidad en un ecosistema que está altamente tensionado por condiciones naturales, pero que hay condiciones antrópicas que también están contribuyendo. Y por último, la ganadería ovino-caprina. Con respecto al índice de Simpson-Gini, que es un índice ecológico, nosotros le dimos la orientación a determinar, de acuerdo a una bibliografía revisada, ver cuál era la calidad de agua que se estaba en ese ecosistema, porque de la calidad va a depender la diversidad. Y entonces se encontró que no había diferencias significativas en los datos que se obtuvieron, tanto en periodo de lluvia y sequía, pero cuando fuimos a determinar la calidad de agua encontramos esto, que mayormente la calidad de agua es de mala calidad o fuertemente contaminada. Solamente en el Valle de los Cangrejos, tuvo valores por encima de 76%. Es decir, y en total, según el índice Simpson-Gini, es un ecosistema que está altamente contaminado. El análisis de eso es que la riqueza, la abundancia relativa y la rareza de especies van a influir en la calidad ecológica dependiendo de la relación de las dominancias de las especies. Para el ICANN, el índice que diseñó el INVEMAR para estudiar los ecosistemas marino-costeros, en este caso para el componente fauna y flora, y determinar la calidad del ecosistema, entonces encontramos que sí se presentaron diferencias significativas con los datos presentados en el brazo Calancal. Y el análisis de eso nos indica que mayormente el agua del río Ranchería o el ecosistema presenta una calidad inadecuada, de inadecuada a pésima. Parece que coincide con lo que nos dice el índice de Simpson-Gini. Pero quisimos también ir un poquito más, mire cómo le estamos sacando jugo o información a los datos consumibles. Pues tenemos unos datos y a veces nos quedamos ahí en la mera información, pero a esos datos que hay que sacarle la mayor información posible. Entonces, por ejemplo, hicimos una correlación entre la taxocenosis Moluscus crustácea con los índices de diversidad y calidad ambiental para la preservación. Entonces, se miren que se nos formaron tres grupos. El Valle, Villa Fátima y la desembocadura son un grupo que se parecen y tienen una similitud del 86%. El segundo grupo está conformado por el Valle de los Cangrejos con un 76% y el tercer grupo por el Mirador y Cangrejito con una similitud del 80%. En general, el ecosistema todo se parece en un 72%, es decir, es un ecosistema homogéneo. También quisimos seguir sacándole la información a la que teníamos, exprimiendo esa información. Hicimos un anemocin, un escalonamiento multidimensional dométrico para ver qué sucedía. Y se encontró que el anemocin empleado, utilizando la matriz de similitud de Bray-Curtis,
dice que no es una buena representación de las variables, a pesar de que hay un amontonamiento de los datos. Sin embargo, hay información dispersa y tal vez, debido al estrés que se presentó de 0.16, no es un buen indicador. Fíjense, seguimos contrastando. Y quisimos hacer un análisis de componentes principales para ver cómo se comportaban, y se encontró lo siguiente: se presentaron 8 componentes o 8 grupos. Sin embargo, el grupo 1 y 2 representan el 49%. O sea, yo con la información de los grupos 1 y 2, yo podría tener parte de la información total de ese ecosistema. Entonces, a pesar de que se muestra una ligera separación en la información entre los datos de los dos brazos, y fíjense que hay como también un solapamiento de la información presentada en los dos brazos que fueron estudiados. Bueno, aquí viene la parte interesante. Aquí no les voy a decir cuál fue la especie más abundante, no les voy a decir cuál es el área más contaminada o menos contaminada. Lo que les voy a mostrar aquí, toda la información que obtuvimos, cómo la pusimos a disposición de la comunidad científica. Entonces, por ejemplo, publicamos un artículo que se llama Malacofauna y carcinofauna asociada a Rhizophoras mangre en el estuario del río Ranchería. Ese artículo lo pusimos a disposición y lo publicamos en una revista costarricense. Publicamos un artículo que se llama Taxocenosis y crustáceas en raíces de Rhizophoras mangre del río Ranchería, publicado en la revista Intrópica de la Universidad del Magdalena. Publicamos un artículo relacionado con la contaminación por coliformes termotolerantes en el estuario del río Ranchería, en la revista Museo Científico. Es una revista Pseudoscopus, creo que está en A2. Y publicamos un artículo publicado en la revista Biotecnología en el sector agropecuario y cuantificación de coliformes tolerantes del estuario del río Ranchería. Publicamos un artículo en la revista Gulfenia que se llama Calidad para las aguas para uso recreacional en el estuario del río Ranchería. Publicamos un artículo en la revista Silwan, distribución de coliformes termotolerantes en el delta del río Ranchería. Digamos, algunos de los artículos. También publicamos la última publicación relacionada con ese proyecto de investigación, fue Variables físico-químicas del agua, el delta del río Ranchería, publicada en la revista Ciencia en Desarrollo en el 2020. Y también, como fuimos un poquito más, porque lo que estamos apuntando es que la investigación tiene que dar respuesta al objetivo de desarrollo, nos propusimos una estrategia de restauración ecológica del estuario. Eso lo publicamos en la revista Indian Journal Science and Technology. Pero también hicimos otro tipo de publicaciones. Por ejemplo, participamos en el Congreso sobre C-Manglar, organizado por la Universidad Nacional de Colombia, y ahí presentamos dos ponencias, una relacionada con la fenología del manglar y otra con la diversidad asociada, en cuenta como contraste la variabilidad climática. Y en la revista 2.0 publicamos un artículo que se llama Aplicación tecnológica para la evaluación de la calidad de agua. Este fue un software que elaboramos porque cuando estábamos haciendo el trabajo nos dimos cuenta que podíamos hacer alguna innovación tecnológica, y elaboramos un software el cual está en proceso de registro. Y de este trabajo, pues estoy diciendo publicaciones científicas, publicamos un libro que se llama Aspectos estructurales de manglares del Pacífico costarricense y Caribe colombiano. En este libro que publicamos, lo que hicimos fue, en el momento que yo hice mi pasantía doctoral en Costa Rica, fui a campo, obtuve una información en el Pacífico costarricense y la contrasté con la información que yo tenía de acá del ecosistema de manglar del estuario del río Ranchería, que queda en el Caribe colombiano. Entonces,
Fíjense que nosotros tenemos información a veces de nuestros trabajos de grado y nos conformamos con un artículo, con una ponencia, cuando en realidad lo que podemos hacer es tener mucha información y poner a disposición de la comunidad científica. En estos momentos está en prensa un libro que se llama Flora y Fauna asociada a el ecosistema estuarino del río Ranchería. Entonces, bueno, gracias por la atención y resto aquí a darle algunas respuestas que hayan en el chat. Bueno, doctor Geomar, digno representante de la Universidad de La Guajira, Colombia. Me encantó la parte donde cierra su disertación, pues se adelantó un poquito a lo que nos va a mostrar la doctora Ruth en su disertación, pero es precisamente para esto que nosotros hacemos la investigación. Pues a mi manera de ver, investigación que no se publica se le está dando una muerte científica. Entonces, acá usted nos mostró, se hizo toda esa conjugación desde la primera disertación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el doctor Algiro, luego toda esa disertación que hizo el doctor Enaidi de las posibles espacios para uno visibilizar esas investigaciones, con el doctor Julio, pues todo ese tratamiento de datos cuantitativos, cualitativos, y usted acá con este estudio de caso nos está mostrando entonces la oportunidad que tiene entonces el docente investigador, los estudiantes, el empresario investigador de presentar, ¿sí?, de dar a conocer al mundo, a la comunidad científica, todas esas investigaciones entonces que se hacen. ¿Con qué? Con el propósito de dar respuestas a todos esos interrogantes que están al entorno de cada uno de estos docentes investigadores. Doctor Geomar, en el chat de la transmisión tenemos una cantidad de felicitaciones para usted, muy apropiado, excelente disertación, lo invitan a que hagan investigación colaborativa, participantes de México muy interesadas en la biodiversidad de acá de Colombia. Hay un punto, un interrogante que parece interesante. Ellos habla Yusmira García desde Venezuela y su interrogante es el siguiente: ¿cuáles acciones favorecen a la biodiversidad en la Guajira colombo venezolana? Bueno, yo tuve la posibilidad de hacer mi maestría en Venezuela, en la Universidad de Zulia, Luz, sobre ecología acuática. Tuve la posibilidad de conocer y trabajar de pronto con algunos investigadores venezolanos, a los cuales les debo. Caso del doctor Héctor Severein, una autoridad en el estudio del lago de Maracaibo. Caso del doctor Mario Navas, profesor de la Universidad del Zulia, que nos acompañó en la tesis de maestría y tesis doctoral. Y en La Guajira, pues, con respecto a la pregunta, hay situaciones que han llevado de pronto al traste a esa relación académica, a esa relación de investigador, y la relación, digamos, como política, porque uno plantea de pronto algunas investigaciones y debido a los intereses que se presentan no se puede materializar, por ejemplo, el hecho de que la frontera haya durado cerrada más de tanto tiempo, aparte de la pandemia. Eso también limita que de pronto investigadores, tanto venezolanos como colombianos, puedan transitar hacia los dos países y conocer de cerca los ecosistemas y esa biodiversidad y hacer investigaciones conjuntas. Pero bueno, de hecho, pues yo he hecho investigaciones con compañeros venezolanos como Mario Nava, con el doctor Severein, que hicimos algunas investigaciones, pero yo creo que la disponibilidad de hacer investigación en conjunto, en colaboración, en cooperación, está siempre latente por encima de quienes gobiernan.
Bueno, doctor Geomar, excelentes respuestas y pues siguen interrogantes que los vamos a ampliar un poco más, pero en la próxima jornada que tengamos sobre biodiversidad. En estos momentos, pues desde la Universidad de La Guajira, desde la Red de Docentes 2.0, desde esta jornada de internacionalización curricular y este webinar internacional en investigación científica, queremos darle las gracias por su participación y esperamos entonces que prontamente nos siga compartiendo todas estas experiencias investigativas. Muchas gracias, doctor. Bueno, nuevamente gracias a ustedes. La realización de esta jornada académica e internacionalización, gracias a la doctora Ruth por estar siempre dispuesta a la divulgación del conocimiento. No sabe ella todo el aporte que le está haciendo a la sociedad, a la humanidad, a través de Docente 2.0, a través de la revista 2.0 y todo el aporte que ella hace, bueno, de manera individual y particular. Entonces, estamos abiertos a seguir contribuyendo. Muchas gracias, doctor. Bueno, y vamos a continuar nosotros con esta transmisión de este webinar internacional, la investigación científica para los ODS. Los invito a que hagamos una pausa y vamos a cerrar con broche de oro este webinar con la participación de la doctora Ruth Mojica con una disertación supremamente interesante titulada La transformación de tesis como trabajo investigativo para la construcción de artículos científicos. Los esperamos en breve.